Ayer comparábamos la placa transversal con la placa Hawley y veíamos de repente una diferencia importante en cómo funciona esto que hemos llamado placa de Hawley con tornillo transversal y esto que hemos llamado la placa transversal o la placa Schwarz, siendo esta la placa superior y esta la placa inferior. Y hablábamos muy en especial del amarre, de la sujeción vertical, de cómo estos broches de amarre eran vitales al momento de conseguir la expansión transversal. Y hablábamos de este aparato llamado placa de Hawley, y debe seguirlo usted llamando así, placa de Hawley con tornillo transversal. Esto no es una placa Schwarz, una placa Schwarz no es una placa de estas. Esto es una placa de Hawley, tiene un arco desarrollado por Hawley en 1919 en Inglaterra, que para nada le va a la placa transversal, a la expansión transversal. Entonces ayer definíamos que esta placa era mejor no usarla más que la placa de Hawley. Ahora, cuando usted le ordena a su técnico placa de Hawley o de Hawley, como se dice en inglés, usted debe entender que con el vocablo placa Hawley usted está dejando implícito este arco vestibular. Es más, es una redundancia que usted diga, señor técnico, hágame una placa de Hawley con arco vestibular. Lo está diciendo dos veces. Es decir, cualquier placa que usted ponga tiene un arco vestibular y que cualquier placa que usted ordene como placa de Hawley, el técnico deberá hacerle este arco vestibular. Distinto a esto, que esto llama una placa transversal, que no tiene la palabra Hawley por ningún lado, o que incluso podría llamarse placa Schwarz. Entonces, si a usted como ortotécnico le pidiera una placa transversal, no tendría por qué hacerle arco vestibular de Hawley. Sin embargo, estos son decisiones que se toman con el clínico, pero es muy importante en esta formación académica que estamos teniendo entender que la placa Schwarz, la placa de expansión transversal, no debe para nada tener este arco vestibular. Yo quisiera que usted viera un video que hicimos ayer y que venimos haciendo esta semana acerca del amarre o la sujeción vertical. Entonces le voy a hablar de este caso, que es un caso que comparábamos ayer. Ayer hacíamos un símil, una comparación entre la placa de Hawley y la placa transversal y veíamos estos dos casos y hablábamos un poquito de diagnosis de modelos y veíamos este hueso basal, esta depresión del hueso basal versus este hueso basal de pronto un poquito más adelantado, y veíamos la hipoplasia maxilar. No hablábamos del escalón mesial. Aquí hay un escalón mesial, aquí hay un escalón mesial, aquí hay una relación canina clase 1, aquí hay y había, lástima que se nos quebraron estos dientecitos, y hay una estrechez transversal del arco inferior, leve, moderada, un apillamiento moderado. Este paciente puede tener 8 años, 9 años, 8 años, y hablábamos de esta estrechez o compresión transversal, que nos llevaba a esta discusión de esta plaquita que hoy voy a colocar, y voy a aprovechar para explicarle esto. Esta placa, cuando usted aprenda a hacer los broches de amarre Adams, usted debe meterla gancho en la boca y en el modelo obviamente. Usted debe meter este gancho, miren la placa como está de inclinada en el extremo para poder entrar. Si alguien intentara ponerla desde acá, es posible que los ganchos no entraran, porque los ganchos van a tener un amarre especial que tienen que superar una barriga, que aquí no habrá que superar porque está levantado a este lado. Pero veamos entonces, metemos a este lado esta placa. Y ahora sí, después de haber entrado a este lado, observen esto cómo está. Es posible que esto no entre con facilidad a este lado, pero hay que meterlo gancho por gancho esto. Hay que meter este gancho apoyándome en el puente con la uña, hay que meter este gancho apoyándome en el puente con la uña, en los pasos oclusales, y entender y entrar esta placa, y entender esta placa como una placa transversal con el tornillo en el sector anterior, que es donde justo está el apiñamiento, como es este caso, donde también vamos a meter esta placa y vamos a entrar esto de esta manera, y vamos a entrar gancho por gancho esto. Estos ganchos son calibre 7, calibre 28, y lo digo porque a veces en los videos tan aproximados
nos confundimos y los vemos muy gruesos. Entonces, listo. Entonces tenemos este arco, tenemos esta placa con el acrílico muy alto en el arco inferior, no tan alto en el arco superior. Es bueno que los técnicos lo sepan. Las placas superiores no se extiende el acrílico hasta arriba, y la placa inferior sí se extiende un poquito más, es más alta la placa inferior, ¿cierto? Porque no va a tener una cúspide para estorbarle aquí en este sector, por esta razón. Entonces, entendamos esta placa y entendamos que esta placa, mediante unos protocolos de manejo clínico lentos, cada 15 días o cada 10 días, va a ser un fortalecimiento alveolar, no va a ser una inclinación axial, una inclinación alveolar. Va a ser un fortalecimiento alveolar. Este hueso alveolar va a crecer, no mediante reabsorción a posición, que eso sí llevaría a la inclinación de las piezas dentales. Si usted, como nos dice a veces la academia, muchas academias mejor, activara este tornillo cada 2 o 3 días, usted lo único que haría sería reabsorción a posición, inclinar los dientes hacia vestibular en su alvéolo, teniendo cada día la cúspide palatina más bajita y la cúspide vestibular más alta. Si la miramos de aquí, pues de esta manera, y la miramos como es en el paciente, la cúspide palatina más vestibular, más bajita, y esta más alta, lo que llevaría indudablemente a una recidiva con mucha facilidad. Entonces, mediante protocolos lentos, ojalá cada 10 o 15 días, usted puede lograr esta expansión con mucha facilidad y le está despejando el escenario a una mandíbula que va a alojarse de mejor manera y que va a ganar dinámica. Es muy probable que usted tenga que hacer unos tallados selectivos, usted tenga que desgastar esta vertiente distal de este canino inferior, que usted tenga que poner una fresa en chaflán, esto lo he dicho muchas veces, en chaflán hacia vestibular, una fresa inclinada en chaflanes con 45 grados así, aquí, y haga este desgaste de la vertiente distal del canino inferior, esta vertiente con esta fresa de esta manera, y esta vertiente en palatino, en la vertiente mesial de palatino, con la fresa inclinada, no soy capaz de ponerlo desde aquí, pero inclinada de esta manera, en la vertiente mesial. Es decir, hacer un desgaste aquí, déjenme mostrarlo mejor por este lado, hacer este desgaste. Esto puede soltar un poquito más la dinámica de la mandíbula en la medida en que se vaya ganando espacio transversal. Pero básicamente quiero mostrarle esto y quiero que usted observe los broches de amarre, que los hemos estudiado esta semana, y que entendamos cómo es que esto puede conseguir la expansión transversal. E incluso hablaba con un doctor esta mañana y concluíamos que esta placa, con este amarre que tiene, dependiendo del umbral del dolor del paciente, podría incluso, atento con esto, que esto no es fácil razonarlo, podría incluso comportarse como un disyuntor de la sutura media palatina. Es decir, que mediante protocolos intensos, a estos 8 años de vida, mediante un protocolo de activación diario de esta placa superior, produzca disyunción o fractura de la sutura media palatina a esta edad, a estos 8 años. Es decir, que este aparato, por esos protocolos intensos, produzca una, que es por lo que se da la disyunción. Yo a veces digo esto en algunos eventos y como que sorprende un poco. La disyunción, ¿por qué se da? ¿Quién es el causante de la disyunción? ¿Quién es el que hace la disyunción? Alguien dirá, pues el disyuntor. La disyunción la hace el protocolo de activación intenso, que al ser tan intenso descarga una fuerza sobre la cara palatina de la corona, y el diente se defiende y alinizándose, es decir, sembrándose de tejido y alino en este alvéolo y en los siguientes alvéolos, y a manera de defensa el diente dice, no, de aquí no me arranca nadie, y en esa medida, al alinizarse los alvéolos por esos protocolos intensos, se frena el emblema reabsorción a posición, se frena el movimiento ortodóntico de inclinación axial o de movimiento en cuerpo, se frena por esa intensidad tan severa que tiene la pieza dental, tejido y alino que pasa de un alvéolo al otro, y entonces se fortalece este cuadrante como un tejido hialinizado, como un cuadrante hialinizado, y eso va a hacer que a los 3 o 4 días, ante la no respuesta
esta de estas piezas dentales, porque están feruladas en tejido hialino, la cola de Milano de la sutura media palatina se rasgue, se fracture, esta cola de Milano se fracture por esos protocolos intensos y que seguramente termine habiendo un patognomónico espacio diastema interproximal que va a fracturar la sutura media palatina. Entonces conversaba yo con un doctor esta mañana. Este aparato, con este amarre que tiene, que se lo voy a mostrar enseguida, voy a retirar estas dos placas. Con este amarre que tiene, podría incluso producir disyunción. Ahora no lo quiera intentar como disyuntor. Yo quiero que usted sepa que los disyuntores existen y que están amarrados con ganchos de amarre, con bandas de amarre, bandas de sujeción cementadas con ionómero o mediante unas cachuchas de acrílico que desarrolló un amigo de McNamara, un técnico de McNamara que se llama Jove, H-O-W-E, que es el que desarrolla las cachuchas de acrílico de McNamara, es que llaman el disyuntor de McNamara. Entonces este aparato puede hacer una disyunción por el amarre que tiene mediante protocolos de activación diaria. Ahora, entonces veamos, una cosa es la disyunción y otra cosa es la expansión alveolar, donde hablaba de 10 o 15 días. Los protocolos que no sirven para nada y que usted tiene que abandonar y que incluso se usan mucho en la placa de Holley por desconocimiento, los protocolos que no sirven para nada, ojo con esto, son los protocolos de 2 o 3 veces por semana, los protocolos de cada 3 días, no sirven sino para inclinar dientes. Entonces vamos a complementar lo de ayer. La expansión alveolar o se da de manera alveolar por estímulos supremamente lentos que usan la corona como transductor y las raíces fortalecen el hueso alveolar, o se da porque mediante protocolos intensos hialiniza los alveolos y termina fracturando la cola de Milano de la sutura media palatina. Por eso se da la disyunción. O se da también, entonces, o se da la expansión alveolar o se da la disyunción. Lo que no sirve para nada, repito, son esos protocolos que ni se sabe para dónde es que vamos. Cada 2 o 3 días, día de por medio, esos protocolos lo único que hacen es inclinar dientes en su alveolo, haciendo primar una cosa que está clara en la literatura clínica que se llama reabsorción a posición, que va a redundar en una inclinación axial del diente. Por eso es que alguna literatura dice, no erróneamente, dice que las placas activas lo único que hacen es inclinar dientes en su alvéolo, y eso es cierto, pero no son las placas activas, es el protocolo indebido de algunas escuelas que no le entregan la información clara al estudiante, y que el estudiante cree que esto, por ejemplo, creen que la placa de Holley con este par de resortes es la placa Schwarz y que esto se activa 2 o 3 veces. Incluso ni siquiera ponen gancho de amarre Adams atrás, gracias a Dios, porque de hecho no aumentan la expansión, no hacen la expansión transversal. Entonces, básicamente es esto. Yo le voy a quitar esta placa de acá, esta placa superior, y quiero que usted vea cómo se quita. Vea este apoyo de este dedo pulgar que yo tengo aquí y cómo meto la uña. Cómo meto la uña de este lado y jalo esto. Y jalo esto. De esta manera se quita un broche de amarre, se quita de la boca, se arranca. Observe esto, por favor. Esto se quita de esta manera y se quita de esta manera. Y se va bajando de esta manera. Y esto tiene que aprenderlo a hacer el paciente. Ahora, las placas que usted durante su vida le ha dicho a su paciente, préstame la placa, y él se la entrega con la lengua, tenga la certeza que usted placa no ha tenido que ocurre mucho con esta placa de Holley. Cuando usted le dice a un paciente, entrégueme la placa de Holley, y él la saca con la lengua y se la entrega a usted, él no tiene placa. El amarre es esencial en que la placa tenga resultados clínicos. Sigamos quitando esta placa. Y estos se llaman ganchos de amarre. Entonces usted va quitando esta placa, observen cómo va separándose. Entonces vamos haciendo esto. Esto es lo que va a hacer que esta placa cumpla su objetivo, esta expansión transversal. Igual en el arco inferior, sea este el momento de decírselo, lo digo todos los días, aquí no está para nada indicado un gancho de amarre tipo Adams, broche de amarre menos, porque aquí no hay una erupción suficiente de este 6, y como tal, usted tiene un diente con una morfología muy similar a este 6, con 5 cúspides también, donde usted puede apoyarse para hacer esto. Retiremos entonces esta placa, arranquemos mejor esta placa. Entonces observen esto, observemos esto. Esta placa
que para nada se puede activar con esos protocolos intensos. Esta placa puede conseguir una expansión alveolar muy lenta. Ojalá esta placa, si para nada se piensa en activarla rápidamente, esta placa es una placa para activar muy lentamente mediante protocolos de ojalá cada 10 o 15 días, aunque la literatura clínica diga en algún lado que la expansión de la mandíbula ni la inténtela por favor, hágala mediante protocolos lentos, e incluso cuando aprenda a hacer sus broches de amarre de sujeción vertical que tengan una convergencia al eje imaginario del diente a la altura de sus ápices, como puede usted ver esta placa. Cuando usted tenga este broche dominado y sepa poner las placas incluso con un desgaste en el sector, en el revés lingual, y sepa poner el tornillo muy alto, el tornillo va a la altura de los dientes, no va por aquí en el paladar, que a veces veo que los técnicos ponen por aquí en el paladar, no, perdón, en este sector, en el piso de boca, ponen el tornillo, no, el tornillo va aquí alto, va muy alto. Entonces, con esta placa usted puede conseguir una expansión alveolar de la mandíbula. Refiérase a la expansión alveolar como el crecimiento o fortalecimiento de este proceso hueso alveolar donde están sembrados los dientes. No exactamente el hueso basal, que es otro hueso, pero que tiene una conexión importante, y el fortalecimiento del hueso alveolar redunda a esta edad en el beneficio de este hueso basal, es decir, esta mandíbula con este apiñamiento que no nos deja ver hoy los dientes, pero que podemos especularlo con este apiñamiento que tenemos. Es factible que ante la expansión de esta expansión alveolar tenga usted un crecimiento de logre la cuadratura de esta mandíbula. Por su atención, muchas gracias.